Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania, que fue el país derrotado, quedó con muchas heridas y con deseos de venganza. Quedó un país disminuido, sin ejército ni armada, quedando como un mínimo de la Alemania anterior. De los soldados alemanes vencidos, uno empezó a sobresalir con sus discursos en la calle. Se llamaba Adolf Hitler, quien con el tiempo dio esperanzas a su pueblo, creó y armó el ejército más moderno de su época, y con esto, el tiempo de la venganza había llegado. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade a Polonia y luego Austria, quien tenía provincias que arrebató a Alemania en la Primera Guerra Mundial, dando así inicio a una serie de invasiones y a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más horrendo de la historia. Como en la primera, murieron más civiles que soldados, unos 50 millones de los primeros y unos 15 millones de los últimos. Pero esta guerra mundial, aún más horrenda que la anterior, fue una guerra total, en la que las poblaciones enteras fueron movilizadas para el combate o la producción militar, y toda la población se convirtió en objetivo de ataques. Los odios y las rivalidades que consumían a buena parte del mundo eran más profundos de lo que muchos intelectuales y analistas podían imaginar. La guerra fue posible, sobre todo debido a la tecnología moderna en armamento, comunicaciones y producción industrial. Considerando esto, algunas de las causas de la Segunda Guerra Mundial son: finalizada la Primera Guerra o la Gran Guerra, que duró desde 1914 a 1918, se firmaron tratados de paz entre naciones. Dichos tratados fueron un poco débiles y para algunos países resultaron injustos, lo que produjo disconformidad en la población y deseos de venganza. El Tratado de Versalles redujo de manera considerable los territorios de Alemania y Austria, zonas pobladas de germanos. También, gran ambición y rivalidad entre algunos países, sobre todo aquellos que habían perdido territorios en la Gran Guerra. Necesidad de demostrar su poderío bélico-militar y lograr una posición política de superioridad frente a otros países. Controlar y dominar algunos territorios para explotar sus riquezas naturales. Hitler quería hacer la versión terrestre de lo que era la Inglaterra en el mar. Problemas étnicos, según la filosofía de Hitler sobre la pureza de la raza aria, de acuerdo a las ideas expresadas de mi lucha. Se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el nazi-fascista. Esta última, que responde a un sistema totalitario, había nacido en Italia y Alemania luego de la Primera Guerra. Las tácticas de guerra. Las principales tácticas de Alemania era la guerra relámpago, lo que significa que Alemania atacaba a lugares más estratégicos e importantes en la forma más rápida, encontrando a los países débiles y por sobre todo desprevenidos, como Polonia, Austria y Holanda. El Holocausto. El Holocausto se refiere a la persecución y asesinatos cometidos a los judíos en Europa por la Alemania nazi. Los nazis llegaron a Alemania en enero de 1933 e hicieron creer que los alemanes eran una raza superior y consideraban a los judíos como inferiores. De 1933 a 1939, los nazis trataron de eliminar a los judíos y su objetivo era emigrar. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1939, los países que se aliaron con los nazis y los que estaban ocupados por los alemanes se aliaron en contra de los judíos y comenzaron a tomar las mismas medidas en su contra, obligándolos también a vivir como miserables. Se asesinaron alrededor de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. Muchos más fueron llevados a campos de concentración en donde las torturaban y obligaban a cumplir sus reglas, incluyendo llevar insignias que los marcaban como judíos, y si no las llevaban, estos eran asesinados. Al principio del régimen nazi, se crearon campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos, tanto reales como supuestos, y aquí hacían que todos aquellos encarcelados cumplieran con trabajos forzados y los explotaban como forma de tortura. Durante los últimos meses de la guerra, muchos prisioneros de guerra fueron trasladados en las llamadas marchas de la muerte, para evitar la liberación de estos por parte de los aliados. Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa. Las consecuencias. La guerra en Europa terminó en la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas, y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos, y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Otras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron: industria y comercio europeo afectado por el daño en la agricultura. Estados Unidos es transformado en una potencia. La Segunda Guerra Mundial también trajo un avance tecnológico. Pérdida de la hegemonía mundial de Europa. Destrucción de gran parte de Europa también. Alrededor de 44 millones de muertos, en su mayoría civiles. Holocausto de las minorías raciales y el holocausto nuclear.
proceso de descolonización en el tercer mundo, creación de las Naciones Unidas, bipolaridad en el mundo de dos bloques, el capitalista y el comunista.